Seguimos en Radio Sí, seguimos en El Dedo Gordo, en este festejo de primavera de 5 años de la radio, situado en la música beat de fines de los 60. Y la cultura beat, ¿no? Y la cultura beat. Y para meternos de lleno en la cultura beat, estamos en comunicación telefónica con Ana Wortman. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Ciencias Sociales en Orientación Cultural, forma parte del Instituto Gino Germani. Creo que dimos en el clavo con quién hablar de la cultura de los fines de los 60, principios de los 70. Hola Ana, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Cómo andás, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, queríamos hablar con vos para ver un poco esto, cómo se cristalizaba en la sociedad esta cultura beat. Sí, bueno, estamos hablando de fines de los 60, ¿no? Sí. Bueno, ese era un momento, digamos, complejo. Bueno, la sociedad argentina siempre está en momentos complejos. Sí. Pero no lo repitamos mucho, Claro, capaz no es el mejor adjetivo. Pero a lo que voy es que había como dos procesos. Por un lado, se vivía una dictadura militar, que era la dictadura de Onganía, que fue muy conservadora en un punto, y de cierta persecución a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes estaban emergiendo como un actor social en el mundo, y de alguna manera Argentina, que siempre estuvo como mirando, y Buenos Aires en particular, mirando siempre mucho para afuera, para lo que es nuevo, para lo que supone cambio cultural. Bueno, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Francia, había toda una serie de movimientos culturales, contraculturales, como de cuestionamiento de la sociedad de consumo, y en ese campo, en ese contexto también estaba surgiendo toda una serie de bandas musicales muy relevantes, y con los cuales los jóvenes que estaban como poblando las universidades, ¿no? Era una época de bienestar social y económico en general en el mundo. Y bueno, los jóvenes tenían mucho protagonismo, y la Argentina eso lo recibió, todo ese imaginario, ese cambio cultural donde los jóvenes eran cada vez más protagonistas de las cuestiones políticas y sociales. Y acá empezó a aparecer en ese momento todo un movimiento llamado de rock nacional, digamos de un rock en español. Al principio había rock en inglés, y de hecho yo heredé unos discos de mi hermana mayor, de un grupo uruguayo que llamaban Los Shakers. Sí, señor, que se vestían como los Beatles. Que imitaban a los Beatles, y que eran buenos, ¿no? De ahí estaban los hermanos Fatoruso, era una buena banda. Pero bueno, después acá empezó toda una movida del rock en castellano, y con una identidad, o sea, de una música interesante, innovadora. Y ahí podemos situar a Manal, ¿no? Almendra, Morris, ¿qué más? Sí, bueno, al toque vino Box Day también, y sí, algunos más también que fueron viniendo de distintos lugares, ¿no? Los gatos por supuesto también, ¿no? Sí, claro, los gatos, y bueno, en una época de mucho consumo de radio también. Claro, pero a ver, ahí te digo esto, Ana, a ver, porque yo viví esa época, lo quiero aclarar, porque mi voz me puede delatar o no, pero si me ven se dan cuenta que sí que viví esa época. Era chiquito, pero la viví. Y había esto que vos decías de la radio, es decir, yo recuerdo, y a esto vamos, hoy estamos como en un programa que queremos ver un poquitito qué pasó, porque estaba el rock nacional, pero por otro lado estaba lo que se llamó la música beat, digamos, también, ¿no? Un poco, había como una euforia bailable, los asaltos, es decir, los jóvenes también tenían un protagonismo florido, esto, es decir, independiente, por supuesto, la noche de los bastones largos, digamos, un montón de cosas que se vivieron, ¿no? Era dual. Era dual, pero vivíamos una dualidad, y había cierta, yo diría, optimismo musical, digamos. Había como un optimismo musical que estaba representado por la generación posterior al Club del Clan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que dejamos las corbatas y pasamos a las camisas, a los pantalones anchos. Y convivía esto, es decir, porque el rock nacional no lo pasaban por la radio. De hecho, en ese momento se llamaba la música progresiva, ni siquiera era rock nacional. ¿Y cómo se podía vivir esta dualidad que después terminó explotando? En la Argentina esta dualidad terminó 5 o 6 años más tarde explotando del todo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, es verdad que esa música no se pasaba por la radio, circulaba de otra manera, era más como una movida de la cultura independiente. Justamente había un sello musical que fue el que era Mandioca, y el productor Jorge Álvarez, claro, ¿no? Porque sí. también digo, para entender a veces las movidas culturales, hay que entender quiénes son los que promueven, ¿no? Los gestores culturales de eso. Y ahí Jorge Álvarez, a través de sellos independientes, sellos discográficos independientes, hacían circular esa música. Claro. Que era como contracultural, ¿no? Más vinculado al movimiento hippie, se podría decir, a un estilo de vida, digamos, contra la sociedad de consumo. Diferente a esto que vos decías, la cultura beat, que era una cultura beat más de la alegría de, bueno, nos vamos a pasear, nos compramos un auto, que era un poco también el bienestar de la clase media. Que es lo que criticaba Manal, no hay que tener un auto, ¿no? Claro, tal cual. Digo, sí. Claro, sí, son como estilos de vida muy distintos, ¿no? Los otros eran como la expresión de la sociedad de consumo y de bueno, cierto bienestar que existió en la Argentina hasta el 75. ¿No? Claro. Ana, hablábamos al principio del programa, o sea, un poco caracterizando este movimiento beat de las botas, la minifalda, el pelo largo, y lo señalábamos como, desde el desconocimiento, y acá te pregunto a vos, como una cuestión de una señal de liberación joven. Es, bueno, yo ahora me pongo una minifalda lo más corta que pueda, yo ahora me dejo el pelo lo más largo que puedo. ¿Esto es así? ¿Hubo fueron estos señales como de liberación? Sí, era un momento, ya desde los 60 en adelante empieza a haber como un cambio cultural en la sociedad argentina, y mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, el acceso a estudios universitarios. Bueno, estuvo toda la movida en el arte del Instituto Di Tella, que fue claro. Quizás parece raro, pero yo leí algunos artículos por ahí, a la gente hacía cola para entrar al Instituto Di Tella, o sea, a la gente le interesaba ir a ver los happenings, y no era una cosa de una minoría, no, nada por el estilo, que después eso se cortó con el gobierno de Onganía. Claro. Pero a lo que voy es que en los primeros 5 años de los años 60 fueron de mucha transformación, después mucha llegada del psicoanálisis, de la psicología, revistas donde se hablaba de cómo educar a los hijos de otra manera, no sé, los psicólogos, si bien ya existían desde antes, pero digo, empiezan a tener como una presencia más masiva, se podría decir, ¿no? La píldora, ¿no? Claro, tal cual, la cuestión de la deliberación sexual, mucha revista de consejos hay en esa época, de cómo vestirse, de cómo ser más libre, de cómo educar a los hijos, de a qué escuela mandarlos. Empieza como a discutirse todo, ¿no? De una sociedad más conservadora que fue los 40, 50, bueno, yendo para atrás, digamos. Sí. Claro. Y a ver, y ese fenómeno, digamos, que iba, es lo que vos decías, el Mayo francés, bueno, sobre todo los grupos británicos, después Bob Dylan y otros, pero digo, acompañaba como procesos filosóficos también, ¿verdad? Sí, y había toda una serie de debates, algunos aparecen hasta en algunos documentales de Netflix, ¿no? Sobre la cuestión del tema de las drogas como liberadoras también, el irse de la ciudad, y del consumo, la cuestión empieza a aparecer de a poco el tema del medio ambiente, de la contaminación ambiental, y buscar en el campo como cierta liberación, que eso era un poco como lo contrario a lo que había sido la modernidad de los años 20, ¿no? Digamos, el cambio pasaba por irse a vivir a la ciudad, acá era más bien como volver al campo y vivir en comunidad. Sí. Había toda una serie, efectivamente, cuestiones filosóficas, también empiezan a aparecer, si bien no fue muy masivo, es más masivo ahora, todos los discursos que venían de Oriente, de la India, ¿no? Bueno, George Harrison fue un poco... George Harrison con Ravi Shankar y demás, sí. Claro, todavía toda una cuestión ahí de las terapias alternativas, del discurso New Age, ¿no? Claro, bueno, esto lo citamos, ¿no? La era de Acuario también, que tenía que ver con toda una cosa astrológica y de la humanidad, los platos voladores, digamos, ¿no? Toda
toda una cosa de esperanza. Yo estaba pensando en el tango. Sí. Vos tenías Balada para un loco, también era como una revolución en el mismo tango era una revolución, digamos. Es verdad, está muy bien mencionar a Piazzolla porque sí, hubo toda una renovación del folclore también. También, es verdad. El Cafrune. folclore, el tango, que había medio, no sé si muerto, pero digo, desde fines de los 50, sí estaba como medio desaparecido el tango, justamente por la presencia del rock, del blues, etcétera. Cuando Sandro era rockero, por decirlo Claro. Sí. Claro, hubo todo antes de esto que hablábamos del rock nacional en los 60, antes hubo toda una movida de rock duro, digamos. Sí. Y en ese contexto de llegada mucho de la movida norteamericana más que inglesa, ahí el tango medio que desaparece un poco de estas nuevas camadas juveniles y reaparece con la figura de Piazzolla, ¿verdad? Claro. Piazzolla que vuelve de los Estados Unidos, ¿no? Porque Claro. pasó su infancia y juventud Se formó ahí, sí. Claro, entonces es un tango diferente que en los viejos tangueros produjo mucho rechazo, etcétera. Ana, y en esto que vos decías, en esa época hubo un resurgimiento, o no sé si es un resurgimiento, un boom de la radio, también estuvo de las discográficas. Contanos qué consumos culturales tuvieron su explosión en esa época. Había todo un fenómeno que era el llamado cine de autor. Ajá. De hecho, también en esa época explotaron los cineclubs, muchos cineclubs, la gente iba a ver películas, cineclubs y el llamado cinearte, ¿no? Sí. Quizás estoy centrándome mucho en Buenos Aires, pero es lo que conozco. Sí. Digo, porque si hay una audiencia de otros lugares del país pueden decirme, no sé, ahí habría que investigar. Me imagino que las peñas estarían ya también en otro lado. Sí. Pero es verdad que en Buenos Aires era como la avanzada de la cultura, ¿no? La vanguardia. Claro, sí, en realidad era mucho más concentrado Buenos Aires que ahora. Ahora uno encuentra otras movidas en el interior, Claro. hasta en Mendoza, de teatro, etcétera. Pero efectivamente en ese momento era Buenos Aires exclusivamente y había mucho consumo de cine. Hay fotos de la gente haciendo cola en la calle Lavalle, para ir al cine y donde iba, el cine, digamos, mainstream, por decir así rápidamente, y el cine de autor, ¿no? Claro. De las películas del nuevo cine italiano, del cine francés, había mucho público para el cine. Eso hay no los tengo presentes los datos ahora, pero eso fue un fenómeno muy interesante. Claro, sí, tal cual. Yo recuerdo, el cine arte precisamente pasaba películas que tenían que ver exclusivamente con el arte conceptualmente cinematográfico. Eran, uno había como toda una cultura de la investigación psicoanalítica y demás en el cine y demás que también pasaba por ahí. Claro, las películas de Bergman, por ejemplo, la francesa, sí. Efectivamente, esto que vos decís, y de recepción del psicoanálisis, había un libro sobre eso que se llama, de Jorge Balán, un sociólogo, Cuéntame tu vida, donde hace una historia de todos los grupos de psicoanálisis desde los años 50 en adelante. Y ese era un momento donde el psicoanálisis tenía mucha presencia y la clase media tenía más poder adquisitivo para ir al psicoanálisis. Claro. Sí. Ana, antes de cortar, porque estamos medios apremiados de tiempo, te quiero hacer una pregunta sumamente colorida. Hoy le estamos pidiendo a nuestros oyentes que elijan el tema musical preferido de música beat de los 70 en Argentina. Y yo quiero conocer el tuyo. De los 70. Sí, más o menos. De música beat, tu tema. No hay que ser preciso. Porque a mí de las bandas, si bien yo también era chica en los años 70, a mí me gustaba mucho Pescado Rabioso. Epa, bien. Sí, creo que fue la primera banda que vi. Bien. Bueno, te agradezco. Post-crucifixión. Interesante ese tema, ¿eh? Me acuerdo en el rock Hasta que se ponga el sol entra Spinetta con una suerte de sirena puesta en la espalda y canta Post-crucifixión, ¿no? Eso me acuerdo perfecto.
Ana, te agradecemos muchísimo la gracias. comunicación y No, bueno, gracias a mantenemos ustedes en por el contacto. espacio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pasan a Ana Wortman, doctora en Ciencias Sociales, magíster también en Ciencias Sociales con orientación cultural, que forma parte del Instituto Gino Germani, poniéndonos un poquito en contexto. En contexto de cómo era esto.